Es imposible para cada persona no relacionar los asilos u hospitales mentales con historias tétricas y escalofriantes. Y esto se debe porque, al igual que los cementerios, las paredes de los psiquiátricos han visto la decadencia humana llegar a la muerte. En la actualidad, dichas instalaciones tienen un cuidado muy diferente al que se les daba a los enfermos mentales en siglos anteriores, puesto que los hospitales mentales antiguos, que hoy en día se encuentran abandonados, daban prueba de que lo paranormal existe, ya que sus paredes y pasillos caídos en decadencia dejan ver lo que en tiempo atrás fue el infierno hecho realidad. Y nuestra cita de hoy tiene la intención de contarte las 5 historias que yacen detrás de los que son considerados los 5 asilos mentales más tétricos de la historia. El asilo mental Rolling Hills en Nueva York le abre las puertas al top. Este lugar, que se tiene como uno de los sitios con mayor actividad paranormal de Estados Unidos, fue desde 1827 el lugar en donde serían tratados los enfermos de tuberculosis y las personas con enfermedades mentales. Cabe decir que este lugar vio morir a personas diariamente a causa de la tuberculosis, la hambruna y asesinatos por parte de pacientes con graves trastornos mentales. El asilo mental Rolling Hills, que hoy en día se encuentra en la decadencia total, cuenta con una fama tal que se hacen tours guiados dentro de la instalación, en donde muchos han experimentado hechos de actividad paranormal. Y teniendo en cuenta que oficialmente en este lugar murieron más de 1.700 personas, entre niños, mujeres y hombres, no es de extrañar que en este lugar ocurran hechos inexplicables. Quinto lugar. De todos los lugares que verás en este top, el que se encuentra aquí es el único que permanece abierto. Guatemala es la ciudad en donde se encuentra el Hospital Mental Federico Mora. Este lugar actualmente es considerado el peor hospital mental del mundo, y que eso te haga una idea de lo que verás. Una investigación llevada a cabo por periodistas de la BBC dejaron al descubierto que los 390 pacientes que lo habitan, de entre los cuales 50 son asesinos con problemas mentales, viven en condiciones inhumanas y que, más que tratar sus enfermedades, las empeoran. Los cuerpos tirados en el patio y pasillos a causa de los fuertes sedantes son múltiples. La decadencia de las ropas y camas de los pacientes dejan ver la clase de lugar que es, en donde se abusa de los derechos humanos, se encierra en celdas vacías y se maltrata psicológicamente a los enfermos. Y también hay pruebas y testimonios de abuso sexual por parte de enfermeras, médicos y guardias. El asilo mental Federico Mora da prueba de que la humanidad aún tiene por mejorar muchas cosas. Cuarto lugar. El psiquiátrico que se encuentra en el tercer lugar fue nada más y nada menos que el lugar que le dio vida al que es considerado uno de los mejores juegos de terror, Outlast. El asilo mental Richardson Olmsted Complex, ubicado en Nueva York, es el lugar que sirvió de inspiración para la gente de Red Barrel Games, pues lo que se vivió en la historia de Outlast no fue del todo irreal. En 2010, en la Deep Web, se dio a conocer una investigación del FBI sobre este lugar. En dicha investigación quedó al descubierto que los pacientes del complejo eran utilizados clandestinamente como conejillos de indias. En el reporte del FBI se puede leer que fueron encontrados órganos y sangre regados en cuartos que se hallaban en el anonimato, inclusive para algunos trabajadores del lugar. Después de años de investigar a fondo lo que ocurría en el asilo mental Richardson, descubrieron que cerca de 35 doctores
eran de origen alemán y que sus investigaciones trataban de dar como resultado experimentos de mutación en extremos sangrientos y dolorosos para aumentar la masa muscular de un individuo y poder ensamblar partes humanas de diferentes procedencias, todo con el fin de crear hombres que al combatir no fueran asesinados fácilmente. El caso nunca fue resuelto y se dio la orden de abandonar el complejo mental Richardson, que hoy es tenido como un monumento histórico y uno de los lugares turísticos más transcurridos de Nueva York. Tercer lugar. Cuando se habla de cosas siniestras y tétricas ocurridas en hospitales mentales, el asilo mental de Badbury tiene por ende que entrar en la conversación, puesto que si hubo una puerta al infierno en este mundo, fue sin ninguna duda el asilo mental Badbury. Este lugar fue una oda completa a la crueldad humana. Las historias que se saben acerca de él son tétricas y aterradoras en todos los sentidos. El asilo mental Badbury era sinónimo de muerte. El personal que trabajaba en ese lugar, como si de una siniestra coincidencia se tratara, estaban entrenados para ser sádicos y crueles. Los pacientes que habitaban ese lugar eran una mezcla de enfermos mentales y asesinos seriales. Una mezcla que no fue separada y convirtió a ese lugar en el infierno. Las condiciones que se daban en el asilo mental Badbury estaban fuera de lo normal y por lejos eran siniestras. Los pasillos siempre se hallaban cubiertos de excremento y sangre. Los enfermos mentales eran abandonados a su suerte en ese lugar, en el cual morían de hambre, y si no era así, morían asesinados por otros enfermos mentales, ya que se dice que los médicos no iban a ciertos pabellones porque en estos se hallaban asesinos con graves enfermedades mentales. Este lugar se dio a conocer porque cuando se investigó en su interior, se encontraron los restos descuartizados de un paciente, el cual había sido asesinado por otro de los enfermos mentales y lo había esparcido por todo el lugar. Y en 2006 fuera demolido a petición de los habitantes de Filadelfia, lugar en donde estaba ubicado. Segundo lugar. Si algo tienen en común los asilos mentales es que cada uno presenta actividad paranormal después de que son clausurados. Y el asilo mental del primer lugar, después de todo lo visto, es claramente merecedor de ser llamado el peor de todos. Y no solo su historia es aterradora, sino que el psiquiátrico que se halla aquí también fue considerado uno de los lugares más tenebrosos y con mayor actividad paranormal del mundo. El Sanatorio Mental Dixmont fue una institución mental que fue cerrada en 1984 y las razones de su clausura por lejos la ponen en lo más alto del top. Este asilo mental, que en su momento fue tenido como el más exitoso de su época, después de que lo investigaran a fondo, se supo con certeza por qué se decía que curaba la locura en los pacientes, pues todo aquel que se comportaba de manera errática era brutalmente asesinado por los que trabajaban en él, y dicho asesinato era ante los ojos de todos los enfermos, todo con el objetivo de enviarles un mensaje a los demás de qué les esperaba si no se comportaban adecuadamente. El terror en los que no tenían enfermedades mentales tan graves los llevó al suicidio en masa, y aquellos enfermos cuyo estado mental era tan grave como para poder entender qué pasaba eran brutalmente asesinados frente a todos. La masacre que se vivió en ese asilo mental mientras estuvo abierto es una de las más aterradoras de la historia, dejando miles de pacientes muertos por asesinato, suicidio, torturas y hambruna. El sanatorio mental de Dixmont fue la definición de maldad, y las cosas tan extrañas y espeluznantes que ocurrían en su interior
Después de que fue cerrado, le dieron la fama de tener las almas atormentadas de los pacientes que brutalmente fueron asesinados en ese lugar, hasta que fue demolido en el 2006. Primer lugar. Como siempre, de mi parte fue un placer. Soy Chris G. Hasta la próxima.